Ya van décadas de trabajo conjunto, representantes de los medios de comunicación, obviamente a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos. Empezamos algo que será indudablemente un enorme reto y una durísima tarea, dadas las circunstancias, la complejidad de los problemas que tendremos que afrontar. Cuando en nuestra campaña electoral pusimos una frase como eslogan fundamental, como objetivo fundamental, Bogotá humana ya, no lo hicimos pensando simplemente en un eslogan, sino en un propósito real que queríamos construir y queremos construir a partir de hoy en la ciudad. Bogotá humana ya nos remite necesariamente a la tesis de hacer del centro de la política pública y de la administración el ser humano. Complejo hablar de este tema, décadas, siglos de filosofía, del pensar precisamente humano, no nos permitirían ahora profundizar qué significa exactamente la construcción de seres humanos en la ciudad de Bogotá, como una prioridad de la política y de la administración, un cambio completo de paradigmas de lo que entendemos que es el Estado, que es la política. Quizás sí podríamos hablar por lo menos de una faceta de la construcción del ser humano en la ciudad de Bogotá, la construcción de las capacidades del ser humano. Capacidades que empiezan en primer lugar por la capacidad de vivir en la ciudad, en el territorio. ¿Tenemos asegurada la vida en el territorio? La respuesta no es afirmativa. La capacidad de vivir, en primer lugar, nos lo ha dicho la naturaleza en los últimos meses, en los últimos días, con asombro para muchos, con crueldad para otros. Esa naturaleza simplemente nos ha gritado que la capacidad de vivir en el territorio, Bacatá, como lo llamaban nuestros antiguos, depende en primerísimo lugar del agua. El agua hace algún año ya pasado, construimos la tesis de la revolución del agua y de la necesidad de la gobernanza del agua, quizás de una manera un tanto innovadora, que es eso de meter en un discurso público y político un tema como el agua. El agua es el sinónimo de la vida. Las civilizaciones antiguas en este territorio supieron convivir con el agua. Nosotros la ocultamos, la pavimentamos, la ensuciamos, construimos la ciudad de espalda al agua y hoy el agua recupera sus espacios. Una revolución del agua, dijimos en aquel entonces. Poder implementar ahora ya no en el discurso, en la realidad misma de la política administrativa de la ciudad, el concepto de la gobernanza del agua nos demanda una serie de propósitos inmediatos. Uno de ellos, aprobado por Naciones Unidas, el derecho al agua, objeto alguna vez por algunos sectores de la sociedad colombiana de burlas, pensando que íbamos a entregar gratuitamente el agua. No entendieron que la humanidad entera, a través de un proceso de concertación de 140 naciones diferentes, ha escrito en el Estatuto de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y elevado a esa categoría de derecho esencial el derecho al agua. Nosotros queremos y vamos a hacer el esfuerzo por volver realidad en la ciudad de Bogotá, de cara al mundo, el derecho al agua, que significa en primer lugar
que un consumo mínimo vital, aquello que es indispensable para vivir, que no debe ser comercializado, que no puede ser presa de un mercado de rentabilidades y de precios, porque sería como colocar en el mercado mismo la esencia de la vida, se pueda volver una realidad en nuestra ciudad. Consumo mínimo vital, 6 metros cúbicos que por derecho, fuera del mercado, debe ser gratuito. Que no significa que no nos cueste, sino que significa que el ser humano, por ser humano, por estar vivo, tiene derecho a ese consumo. Adelantó ya el Consejo de Bogotá y la actual administración las opciones jurídicas que permiten que en este año, y es nuestra decisión, en el estrato más pobre de la ciudad, ojalá algún día podamos olvidar la palabra estrato, eso que llaman el estrato 1, sociedad de castas, obtenga de manera inmediata el consumo mínimo vital gratuito como el primer paso fundamental para conquistar el derecho al agua. Nuestros encargados del agua en la ciudad estudiarán para que el año entrante este derecho, este consumo mínimo vital, ya no solamente se localice, se focalice en el estrato 1, sino que pasemos decididamente a extenderlo a lo que llaman en la ciudad de Bogotá el estrato 2 de la población. La gobernanza del agua no es solamente el derecho al agua, es también su respeto, respetar el agua, darle derechos al agua, no solamente obtener derechos del agua. Nos lleva a otra tesis fundamental que queremos de inmediato implementar en la ciudad: ordenar el territorio alrededor del agua. Hace unas semanas vimos que la ciudad en su sector más bajo se inundaba. No se inundaba con las aguas del río Bogotá, se inundaba con las aguas de las alcantarillas, por haber construido por debajo de la cota. Responsabilidad que asumió el Estado. Sí, las nuevas generaciones van a ser más revolucionarias que las nuestras. Ordenar el territorio alrededor del agua significa liberarle los espacios al agua. Significa que esos barrios que se construyeron debajo de la cota no debieron construirse ahí. Significa que esos barrios que se construyeron sobre humedales no se debieron construir allí. Significa que esas calles que pavimentan y ocultan las quebradas no se debieron construir allí. Uno de los primeros elementos de este ordenamiento del territorio alrededor del agua es liberarle los espacios al agua. Y para poderle liberar los espacios al agua necesitamos una política de redensificación de la ciudad completamente diferente a la que hoy tenemos. No queremos ver más procesos de renovación urbana como el que existe a 2 cuadras de aquí, o el que ocurrió a 1 cuadra abajo de aquí, o allá en San Victorino 3 cuadras abajo, en donde a los pobres se les sacaban del centro de la ciudad a precios de estafa por parte del Estado para poder hacer grandes proyectos inmobiliarios, excluyendo a la población tradicional. Jairo Aníbal Niño murió por uno de esos procesos que llaman los teóricos gentrificación, pero que consiste simplemente en que le cobran a un pobre, le pagan a un pobre a 350.000 pesos el metro cuadrado a 2 cuadras de esta Plaza de Bolívar, y después venden a 27 millones de pesos el metro cuadrado
cuando se trata de centros comerciales, o a 5 o 6 millones de pesos el metro cuadrado, cuando se trata de soluciones inmobiliarias, esa renovación urbana no es la que queremos. Liberar el espacio del agua significa que sin desplazar la población, revitalizando urbanamente, podemos vivir más en el centro. Puede más gente vivir al lado del agua, al lado del centro ampliado. Vamos a densificar la ciudad a través de un proceso de revitalización urbana que no excluya al pobre. Lo que significa otro gran reto, que la vivienda de interés prioritario, que no es la de interés social, que es para más pobres, gente más excluida que la que hoy accede a la vivienda de interés social, no se construya allá al lado del río Bogotá para que las aguas negras de la ciudad inunden, o no se construya como está sucediendo, sino que pueda construirse en la ciudad ya construida. Un enorme reto de 72.000 viviendas, 18.000 por año, dentro de la ciudad construida, que acerque al pobre a la condición de salir definitivamente de la pobreza, viviendo más cerca de los círculos, de las transacciones, de los mercados, de la actividad productiva, que por ser productiva es la única que realmente genera la riqueza y puede sacar de la pobreza.